Él creció creyendo que su madre había muerto en el parto, pero un descubrimiento inesperado pone en duda toda la historia que escuchó durante años. Poco a poco, secretos enterrados comienzan a emerger, revelando una verdad cruel. Ahora, él necesita enfrentar a quien mintió para protegerlo o para controlarlo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La mansión de los Alburquerque se alzaba imponente en lo alto de la zona norte de Buenos Aires. Vista de lejos parecía un palacio tropical, con sus cuidados jardines, piscina de borde infinito y una vista privilegiada al Río de la Plata. Pero para Cayetano, el único hijo del magnate de la construcción Rodrigo Alburquerque, aquellas paredes de mármol eran su prisión particular. A los 12 años, el niño poseía una colección envidiable de videojuegos, juguetes importados y ropa de marca que jamás usaba. Su habitación, decorada por un famoso diseñador, tenía incluso un pequeño cine particular. A pesar de ello, Cayetano pasaba la mayor parte del tiempo sentado en la terraza, observando a los niños en la playa de abajo, libres para correr y divertirse. «Cayetano, tu padre está llegando para el almuerzo», avisó doña Zulmira, el ama de llaves, al entrar en la habitación. «Y quiere que estés presentable». El niño no respondió. Continuó mirando al horizonte mientras la mujer separaba su ropa. Rodrigo Alburquerque era un hombre de rutinas inflexibles. Almorzaba en casa todos los miércoles, exactamente al mediodía, y exigía que su hijo estuviera impecablemente vestido, como si fuera una reunión de negocios. Cayetano se levantó sin entusiasmo y comenzó a cambiarse. Doña Zulmira lo ayudó a ajustar el cuello de la camisa de vestir, sus dedos ágiles y gentiles, siempre con un cuidado que iba más allá de la obligación. «Tienes una cara triste hoy, mi ángel», comentó ella, arreglándole el cabello castaño al chico. «¿Pasó algo en la escuela?» «La profesora pidió hacer un trabajo sobre el Día de la Madre», respondió Cayetano, su voz baja y contenida. «Todos llevarán a sus madres para la presentación». El rostro de doña Zulmira perdió la sonrisa por un instante. Sus manos se detuvieron en el aire, como si no supieran a dónde ir. Era un asunto prohibido en aquella casa, un tema que hacía que todos los empleados desviaran la mirada. «Hablaré con tu padre sobre eso», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «No sirve de nada. Dirá que no tengo madre y listo». Esa era la única respuesta que Cayetano había recibido durante toda su vida. «Tu madre ya no está entre nosotros», decía Rodrigo, sin jamás explicar lo que eso significaba. No había fotos de ella en casa, ningún recuerdo, ninguna historia. Era como si nunca hubiera existido. El almuerzo transcurrió en el habitual silencio. Rodrigo leía mensajes en el celular entre un bocado y otro, mientras Cayetano jugaba con la comida en el plato. El único sonido era el de los cubiertos y el ocasional comentario de Rodrigo sobre algún negocio. La gran mesa del comedor, con lugar para 20 personas, amplificaba la distancia entre padre e hijo. «¿Cómo va la escuela?», preguntó Rodrigo sin levantar los ojos del celular. «Bien». «¿Solo bien? Necesitas esforzarte más en matemáticas. No quiero notas mediocres». Cayetano asintió sin decir nada. Su padre nunca le preguntaba si era feliz, si tenía amigos, si le gustaban los profesores. Solo exigía excelencia. Al final de la comida, Cayetano reunió valor. «Papá, la escuela va a hacer una presentación para el Día de la Madre y...» Rodrigo levantó la mano interrumpiéndolo. «Ya hablé con el director, estás exento de esa actividad. Pero todo el mundo va a participar. Basta de este tema». Rodrigo se levantó, ajustó su impecable traje y salió sin mirar atrás, dejando a Cayetano solo con su decepción. El niño permaneció sentado, mirando el plato vacío hasta que doña Zulmira vino a recogerlo. «Vamos, querido», dijo ella gentilmente. «¿Qué tal si vamos a la cocina? Hice aquel brigadeiro que te gusta». En la cocina, área prohibida para Cayetano según las reglas de su padre, doña Zulmira siempre creaba un pequeño mundo de acogida. Allí, lejos de los ojos vigilantes de Rodrigo,
Ella permitía que el niño fuera simplemente un niño. Mientras comían brigadeiro directamente de la olla, Cayetano observaba la forma en que ella reía, cómo se arreglaba el cabello detrás de la oreja, pequeños gestos que por alguna razón le parecían familiares. «Doña Zulmira, ¿usted conoció a mi madre?», se arriesgó sabiendo que era una pregunta peligrosa. La cuchara de ella se detuvo en el aire, su sonrisa vaciló, y por un momento Cayetano vio en sus ojos algo que no podía nombrar, una mezcla de dolor, miedo y algo más profundo. «Mejor no hablemos de eso, Cayetano. Sabes cómo se pone tu padre. Pero necesito saber. Ni una foto de ella existe en esta casa». Doña Zulmira le apretó la mano con ternura. «Un día lo entenderás todo, mi querido. Lo prometo». Aquella promesa, susurrada como un secreto, quedó resonando en la mente de Cayetano. Había algo en la mirada de doña Zulmira, una verdad escondida que él empezaba a intuir. Por la noche, después de que todos ya dormían, Cayetano vagó por los pasillos silenciosos de la mansión. Se detuvo frente al despacho de su padre, un lugar estrictamente prohibido para él. Dudó por un momento, luego giró la manija. Estaba cerrado con llave, como siempre. Frustrado, regresó a su habitación. Al pasar por el pasillo de servicio, notó una luz que venía del pequeño cuarto de doña Zulmira. La puerta estaba entreabierta y él pudo verla sentada en la cama, mirando algo en sus manos. Era un pequeño libro, o tal vez una caja. Cuando ella percibió su presencia, guardó rápidamente el objeto debajo de la almohada. «Cayetano, deberías estar durmiendo». «No consigo dormir». Ella sonrió, aquella sonrisa que siempre parecía guardar un secreto. «Ven aquí». Cuando él se acercó, ella le pasó los dedos por el cabello, en una caricia que lo calmaba desde pequeño. «¿Sabes? Tienes los mismos ojos que ella», murmuró, tan bajo que él apenas pudo oír. «¿De quién?», preguntó Cayetano, el corazón acelerándose. Doña Zulmira pareció percibir que había dicho demasiado. Se enderezó, alejándose ligeramente. «Nada, mi amor. Solo estaba divagando. Vamos, hora de dormir». Pero aquella frase quedó martillando en la cabeza de Cayetano. Los mismos ojos que ella. Solo podía estar refiriéndose a su madre. Aquello era una confirmación. Doña Zulmira conocía a su madre, sabía quién era, cómo se parecía. Mientras caminaba de regreso a su habitación, una idea comenzó a formarse en su mente. Había algo extraño en aquella casa, un secreto que todos parecían conocer, menos él. Y lo más intrigante, ¿por qué doña Zulmira, una simple empleada, demostraba tanto cariño por él? ¿Por qué sus gestos de afecto siempre parecían esconder algo más profundo? Acostado en su cama, mirando al techo, Cayetano se hizo una promesa a sí mismo. Descubriría la verdad sobre su madre, costara lo que costara. Y tenía un fuerte presentimiento de que doña Zulmira era la clave para ese misterio. Desde fuera, Buenos Aires centelleaba bajo la luz de la luna, indiferente a los secretos que aquella mansión guardaba. Y dentro de ella, un niño rico en posesiones pero pobre en respuestas, comenzaba a desconfiar de que su vida estaba construida sobre mentiras. Los días en la mansión de los Alburquerque seguían una rutina predecible, como si el tiempo pasara más lento dentro de aquellas lujosas paredes. Cayetano observaba cada movimiento de doña Zulmira, siguiéndola discretamente por los pasillos, atento a cada detalle. Algo había cambiado dentro de él desde aquella noche en que la había oído hablar sobre los mismos ojos que ella. Una mañana de sábado, cuando Rodrigo había viajado a Córdoba por negocios, Cayetano encontró una oportunidad perfecta para investigar. Doña Zulmira estaba en el jardín, orientando a los jardineros sobre las nuevas orquídeas que serían plantadas. El niño aprovechó su ausencia para entrar sigilosamente en el pequeño cuarto de empleada. La habitación era simple, casi espartana, contrastando drásticamente con el lujo del resto de la mansión. Una cama individual, un armario modesto y una pequeña mesa con una silla. Sobre la mesa, un portarretratos boca abajo, como si escondiera algo. Con el corazón acelerado, Cayetano tomó el portarretratos. Era una foto de doña Zulmira más joven frente a una pequeña casa en alguna ciudad del interior. Ella sonreía de una manera que él nunca había visto, libre
y despreocupada. Al girar el objeto, notó que había algo escondido detrás de la foto. Cuidadosamente retiró el soporte y encontró otra fotografía escondida. Una mujer joven sosteniendo a un bebé en brazos. Su corazón casi se detuvo. La mujer de la foto se parecía mucho a doña Zulmira, solo que más joven y con el cabello más largo, y había algo en ella, algo en los ojos, que lo hizo sentir una conexión inmediata. ¿Sería aquella su madre? ¿Y el bebé? ¿Sería él? Cayetano, ¿qué estás haciendo aquí? La voz de doña Zulmira lo sobresaltó. Ella estaba parada en la puerta, con una expresión de pánico en el rostro. Rápidamente se acercó y le quitó el portarretratos de las manos. «Esto no es tuyo», dijo intentando esconder el nerviosismo. «No debes tocar las cosas de los demás». «¿Quién es la mujer de la foto?», preguntó Cayetano desafiante. «¿Y el bebé?». «No es nadie, solo una prima mía y su hijo», respondió ella, evitando mirarlo a los ojos. «Ahora vete, a tu padre no le gustaría saber que estuviste aquí». Pero Cayetano no se movió. «Usted dijo que tengo los mismos ojos que ella. Estaba hablando de mi madre, ¿verdad?». Doña Zulmira palideció. Por un momento pareció que se iba a desmoronar, pero pronto recuperó la compostura. «Cayetano, por favor, no hagas preguntas que puedan causarnos problemas. Tu padre tiene motivos para actuar como lo hace». «¿Qué motivos? ¿Por qué nadie me cuenta nada sobre mi propia madre?». La voz de Cayetano subió, años de frustración explotando de una vez. «Es mi derecho saber». Doña Zulmira miró a los lados, como si temiera que alguien pudiera oír, incluso con la casa prácticamente vacía. «Ven conmigo», dijo ella, tomándolo de la mano. Lo llevó hasta el jardín trasero, donde una pequeña fuente burbujeaba, lejos de los oídos de los pocos empleados presentes el fin de semana. Se sentaron en el banco de piedra, y por primera vez Cayetano vio a doña Zulmira como realmente vulnerable. «Tu padre es un hombre poderoso, Cayetano. Tiene mucha influencia en todo Buenos Aires, y las personas poderosas a veces hacen cosas difíciles de entender». «¿Él la hirió? ¿Él hirió a mi madre?», preguntó Cayetano alarmado. «No, no físicamente», se apresuró a aclarar. «Pero hay heridas que no dejan marcas visibles, ¿entiendes?». Cayetano no entendía completamente, pero asintió. «Tu padre y tu madre venían de mundos muy diferentes. Él era de una familia tradicional, heredero de un imperio. Ella no tenía el pedigrí que la familia de él exigía. Cuando ella quedó embarazada, doña Zulmira se detuvo abruptamente como si hubiera dicho demasiado. «¿Qué pasó cuando ella quedó embarazada?», insistió Cayetano. «Nada. Ella simplemente se fue», respondió, pero el temblor en su voz delataba la mentira. «Es todo lo que puedo decir. Si tu padre descubre que hablamos de esto, pierdo mi empleo al instante. Por favor, doña Zulmira, no aguanto más vivir sin saber quién soy». Los ojos de ella se humedecieron. Extendió la mano y tocó el rostro de Cayetano con una ternura casi maternal. «Eres un niño increíble, Cayetano. Un niño que merece mucho más que este silencio que te impusieron. Pero simplemente no puedo arriesgarlo todo ahora». Frustrado, Cayetano se apartó. Lo que más lo intrigaba era el miedo que veía en los ojos de doña Zulmira. No era solo el miedo de perder el empleo, parecía algo más profundo. «¿Por qué a usted le importo tanto?», preguntó súbitamente. «¿Por qué siempre me trató diferente de las otras empleadas?». La pregunta tomó a doña Zulmira por sorpresa. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. «Eres un niño especial, Cayetano». Pero aquella respuesta no lo convenció. Había algo más, algo que ella escondía desesperadamente. «Usted la conoció bien, ¿verdad? A mi madre. ¿Eran amigas?». Doña Zulmira respiró hondo, como si tomara una decisión difícil. «Sí, la conocí muy bien. Mejor que cualquier otra persona». «¿Ella está viva?». La pregunta escapó de los labios de Cayetano, cargada de esperanza y miedo. Antes de que doña Zulmira pudiera responder, oyeron la voz del chofer llamando. «Doña Zulmira, teléfono para usted». «Es el señor Rodrigo». El pánico se apoderó del rostro de ella. Se levantó rápidamente, ajustándose el uniforme. «Tengo que irme. Por favor, Cayetano, olvida esta conversación.
por tu bien y por el mío. Mientras la observaba alejarse, Cayetano tuvo la certeza de que estaba cada vez más cerca de la verdad, y estaba casi seguro de que su madre estaba viva, quizás más cerca de lo que imaginaba. En las semanas siguientes, Rodrigo parecía más vigilante, como si presintiera algo. Aumentó el control sobre Cayetano, restringiendo aún más sus horarios y actividades. Principalmente, parecía monitorear con más atención la interacción entre el hijo y doña Zulmira. Llegó incluso a contratar a una nueva ama de llaves, doña Candelaria, una señora seria que seguía al pie de la letra todas las órdenes del patrón. Doña Zulmira tiene muchas responsabilidades en la casa, explicó Rodrigo cuando Cayetano cuestionó el cambio. Doña Candelaria se encargará exclusivamente de ti ahora. El alejamiento forzado solo aumentó las sospechas de Cayetano. Las pocas veces que lograba intercambiar algunas palabras con doña Zulmira, percibía su mirada de tristeza y resignación. Era como si una barrera invisible se hubiera erigido entre ellos. Un día, mientras hacía la tarea en la biblioteca, Cayetano oyó voces alteradas que venían del despacho de su padre. Se acercó silenciosamente a la puerta. «El niño está haciendo preguntas, Zulmira», decía Rodrigo, su voz fría como siempre. «Tú sabes lo que pasa si él descubre». «Él tiene derecho a saber la verdad», respondió ella, con una valentía que Cayetano jamás había imaginado en ella. «¿Derecho?». Rodrigo soltó una risa amarga. «¿Y qué verdad crees que debería saber? ¿Que su propia madre lo abandonó por dinero? ¿Que prefirió un acuerdo financiero a quedarse con su propio hijo?». El corazón de Cayetano se detuvo. ¿Su madre lo había abandonado por dinero? Aquello no tenía sentido. No encajaba con la imagen que empezaba a formarse de ella. «Eso no es verdad y usted lo sabe». La voz de doña Zulmira subió, casi irreconocible en su indignación. «Fue usted quien la alejó, usted quien amenazó con quitarle todo, incluso al hijo». «Cuidado con tus palabras, Zulmira. Solo estás aquí porque yo lo permito, y solo bajo mis condiciones. Si prefieres otro arreglo...». «No». La desesperación en su voz era palpable. «No haga eso. Sabe que no puedo perderlo de nuevo». «¿Perderlo de nuevo?». ¿Qué quería decir con aquello? Cayetano intentó acercarse más, pero su movimiento hizo que el suelo crujiera. Inmediatamente, las voces se silenciaron. «¿Hay alguien ahí?», preguntó Rodrigo. Cayetano corrió silenciosamente de regreso a la biblioteca, el corazón latiéndole desbocado. Segundos después, la puerta del despacho se abrió, y Rodrigo apareció en el pasillo, mirando desconfiado a su alrededor. No viendo a nadie, volvió al despacho, cerrando la puerta. Aquella conversación parcial dejó a Cayetano más confundido que nunca. ¿Su madre lo había abandonado? ¿O fue forzada a dejarlo? ¿Y cuál era el papel de doña Zulmira en toda esa historia? ¿Por qué tenía tanto miedo de perderlo de nuevo? Al día siguiente, durante el desayuno, Cayetano observó a doña Zulmira con más atención. Ella servía el café con movimientos precisos, evitando mirar directamente a Rodrigo. Había una tensión en el aire, palpable como electricidad antes de una tormenta. Fue entonces cuando Cayetano notó algo que nunca había percibido antes. Mientras doña Zulmira se inclinaba para servir el zumo, el cuello de su blusa se abrió levemente, revelando una pequeña marca de nacimiento en el lado derecho del cuello. Una marca en forma de media luna, casi idéntica a la que él mismo tenía en el mismo lugar. Aquella coincidencia hizo que su corazón se disparara. ¿Sería posible? ¿O estaba viendo cosas donde no existían, desesperado por respuestas? En aquella noche, solo en su habitación, Cayetano tomó una foto suya y la examinó cuidadosamente. Sus ojos, que todos decían ser tan expresivos, su nariz, ligeramente respingada, la marca de nacimiento en el cuello. Mirando aquellos rasgos, percibió que nunca se había preguntado de quién los había heredado. Ciertamente no de Rodrigo, con su rostro angular y ojos fríos. Una verdad imposible comenzó a formarse en su mente, una verdad tan absurda como dolorosa. ¿Sería doña Zulmira, la mujer que lo había cuidado durante toda su vida, su verdadera madre? Y si fuera así, ¿qué crueldad le habrían impuesto, forzándola a cuidar a su propio hijo como una empleada? La idea era demasiado perturbadora para aceptar. Pero mientras el sueño lo vencía,
Cayetano se prometió a sí mismo que llegaría al fondo de aquella historia, sin importar cuán dolorosa fuera la verdad. La sospecha que ahora bullía en la mente de Cayetano cambió completamente su percepción de la realidad. Cada gesto, cada mirada intercambiada entre doña Zulmira y su padre cobraba nuevos significados. Observaba la dinámica entre los dos con ojos diferentes, intentando ver la verdad detrás de la puesta en escena diaria. Una mañana de domingo, Cayetano despertó con fiebre alta. Su cuerpo ardía y su cabeza le palpitaba. Doña Candelaria, la nueva ama de llaves, estaba de día libre, y fue doña Zulmira quien vino a atenderlo, preocupada al tocar su frente. «Dios mío, estás ardiendo en fiebre», exclamó ella, ya corriendo a buscar el termómetro y medicamentos. Rodrigo estaba en La Plata para reuniones con políticos, lo que significaba que Cayetano quedaría al cuidado del personal de la casa durante los próximos 2 días. Doña Zulmira asumió el mando inmediatamente, despidiendo al chofer que se ofreció a llevarlo al hospital. «No es necesario, conozco bien este tipo de fiebre, lo cuidaré aquí mismo», dijo ella, con una autoridad que sorprendió a todos. Durante todo el día, permaneció al lado de la cama de Cayetano, cambiándole compresas frías en la frente, verificando su temperatura y asegurándose de que bebiera bastante líquido. Sus gestos eran de una devoción que iba mucho más allá del deber profesional. Por la noche, cuando la fiebre alcanzó su punto máximo, Cayetano comenzó a delirar. En su estado semiconsciente, llamaba a una madre que no conocía. Doña Zulmira le sostenía la mano, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. «Estoy aquí, mi hijo», susurró ella, pensando que él no la oiría. «Mamá está aquí». Aquellas palabras, dichas en la oscuridad de una habitación donde solo el brillo tenue de la lámpara revelaba sus contornos, confirmaron lo que Cayetano ya sospechaba. En su delirio febril, sintió que finalmente conocía la verdad. Pero necesitaba estar seguro. Cuando la fiebre finalmente cedió en la madrugada, Cayetano despertó para encontrar a doña Zulmira dormida en la butaca al lado de su cama, todavía sosteniendo su mano. La luz suave del amanecer iluminaba su rostro, revelando rasgos que él ahora percibía eran tan semejantes a los suyos. Moviéndose cuidadosamente para no despertarla, Cayetano se acercó. Con delicadeza, apartó el cabello que cubría el cuello de ella, revelando la marca de nacimiento en forma de media luna, idéntica a la suya. No había más dudas. El movimiento hizo que doña Zulmira despertara. Al ver a Cayetano tan cerca, examinando su marca de nacimiento, ella comprendió que algo había cambiado. Los ojos del niño, tan parecidos a los suyos, estaban llenos de una comprensión recién descubierta. «Tú eres mi madre», dijo él, no como una pregunta, sino como una constatación. El tiempo pareció congelarse. Doña Zulmira abrió la boca, pero ningún sonido salió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un largo momento se quedaron solo mirándose, madre e hijo, separados por años de mentiras. «No puedo negarlo más», dijo ella finalmente, su voz casi inaudible. «Sí, Cayetano, soy tu madre». Aquellas palabras, tan simples y al mismo tiempo tan poderosas, derribaron el último muro entre ellos. Cayetano se lanzó a sus brazos, sollozando, liberando años de dolor y confusión. Doña Zulmira, o mejor dicho, Julia, su verdadero nombre, lo abrazó con fuerza, como si temiera que alguien pudiera arrancárselo de nuevo. «¿Por qué?», preguntó Cayetano cuando finalmente logró hablar. «¿Por qué fingiste ser solo la empleada? ¿Por qué me dejaste pensar que no tenía madre?». Julia respiró hondo, sabiendo que era hora de contar toda la verdad. «Era muy joven cuando conocí a tu padre», comenzó ella sentándose en el borde de la cama, todavía sosteniendo las manos de su hijo. Trabajaba como recepcionista en su constructora. Rodrigo era encantador, poderoso, y yo, una niña ingenua del interior de la región de Cuyo. Nos enamoramos, o al menos yo me enamoré. Su voz temblaba al contar cómo el romance secreto progresó, hasta que ella quedó embarazada. Cuando se lo conté, todo cambió. La familia Alburquerque es una de las más tradicionales de Buenos Aires. Tu abuela paterna, doña Carmen, se horrorizó con la idea de que su hijo se casara con alguien como yo, sin nombre,
sin dinero. Intentaron convencerme de... Ella dudó, de interrumpir el embarazo. Pero yo ya te amaba, incluso antes de conocerte. Cayetano escuchaba atentamente, cada palabra llenando los vacíos de su historia personal. Tu padre me dio un ultimátum, o yo desaparecía completamente de su vida con una buena suma de dinero, o me quedaba, pero renunciaría a cualquier derecho sobre ti. Dijo que usaría todo su poder e influencia para destruirme si intentaba luchar por ti en la justicia. Y yo le creí. ¿Y usted escogió el dinero?, preguntó Cayetano, un nudo formándose en su garganta. No, exclamó ella, horrorizada con la idea. Yo te escogí a ti. La única manera de permanecer cerca de mi hijo era aceptar el papel de empleada. Tu abuela, irónicamente, fue quien sugirió el arreglo. Dijo que yo podría quedarme y cuidarte, pero solo como empleada, nunca como madre. Fue la condición para que no fuera completamente separada de ti. Cayetano no podía creer la crueldad de aquel acuerdo. Su propia madre, forzada a verlo crecer, a cuidarlo, sin jamás poder revelar quién realmente era. ¿Por qué no huyó conmigo? ¿Por qué no me lo contó antes? Lo intenté una vez, confesó ella, el miedo aún visible en sus ojos al recordarlo. Cuando tenías 5 años, arreglé nuestras cosas mientras tu padre estaba viajando. Pero él lo descubrió, a través de alguien de la casa que me delató. Aquella noche, ella se estremeció. Él me recordó el poder que tenía, las conexiones con jueces y políticos. Dijo que si lo intentaba de nuevo, nunca más me permitiría siquiera mirarte, que yo sería encarcelada por intento de secuestro. Pero eso es mentira, usted es mi madre. Sin reconocimiento legal, sin mi nombre en tu partida de nacimiento, no tenía cómo probarlo. Tu padre garantizó que todos los documentos me excluyeran completamente. Legalmente solo tienes padre. La rabia comenzó a crecer dentro de Cayetano, una furia que jamás había sentido. Esto es injusto. Él no puede hacer eso. Él lo hizo, mi hijo, y lo sigue haciendo. Julia miró el reloj súbitamente alarmada. Él vuelve mañana. No puede encontrarnos así. Necesito volver a ser doña Zulmira antes de que alguien se dé cuenta. Pero Cayetano no estaba dispuesto a volver al mundo de las mentiras. No quiero fingir más. Quiero que todos sepan que usted es mi madre. Julia sostuvo el rostro de su hijo entre las manos, sus ojos implorando comprensión. No es tan simple, Cayetano. Tu padre es un hombre peligroso cuando se le contradice. Necesitamos ser astutos, actuar con cautela. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó él, su voz embargada. ¿Cuánto tiempo más vamos a fingir? El tiempo necesario para garantizar que podamos estar juntos de verdad, respondió ella determinada. Necesito que me prometas que guardarás este secreto por ahora, que seguirás tratándome como doña Zulmira delante de los demás. Reacio, Cayetano aceptó, pero algo había cambiado dentro de él. Conocía ahora la verdad, y esa verdad traía consigo un nuevo propósito, una nueva determinación. En los días siguientes mantuvieron la farsa en público. Cayetano seguía llamándola doña Zulmira cuando otros podían oír, pero sus miradas ahora llevaban un entendimiento profundo, un vínculo secreto que nadie podría romper. Cuando estaban solos, Julia contaba historias sobre su vida antes de la mansión, sobre su familia en Cuyo, sobre cómo había soñado con ser maestra. Cayetano absorbía cada palabra, cada fragmento de la historia de su madre, como una tierra seca absorbe la lluvia. «Tienes una abuela, doña Remedios, que vive en Salta», contó Julia cierta noche, mientras doblaba ropa en la habitación de Cayetano, la puerta cuidadosamente cerrada. «Ella ni siquiera sabe que tiene un nieto. Tu padre me hizo cortar todos los lazos con mi familia cuando descubrió el embarazo. Quiero conocerla un día», dijo Cayetano, imaginando una abuela cariñosa, tan diferente de la abuela paterna que solo lo visitaba en cumpleaños, trayendo regalos caros y sonrisas frías. «Vamos a conocerla, lo prometo, cuando sea seguro». Pero el secreto era demasiado pesado para mantenerse por mucho tiempo. Rodrigo, siempre perspicaz, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de su hijo. La forma en que miraba a doña Zulmira, la cercanía que buscaba,
las conversaciones que se silenciaban cuando él entraba en una habitación. Una tarde de sábado, Cayetano estaba ayudando a Julia en la cocina, algo que jamás hacía antes, cuando Rodrigo entró inesperadamente. Observó la escena con ojos entrecerrados, su hijo y la empleada lado a lado, preparando un pastel, riendo como si compartieran un secreto, lo que de hecho compartían. «Cayetano, ¿qué estás haciendo en la cocina?», preguntó, su voz cortante como hielo. «Estoy ayudando a hacer un pastel», respondió el niño intentando mantener la naturalidad. «Esa no es una actividad apropiada para ti. Ve a tu habitación, tenemos que hablar». Cayetano lanzó una mirada preocupada a su madre antes de salir. Julia permaneció inmóvil, el rostro pálido, sabiendo que Rodrigo sospechaba de algo. En el despacho, Rodrigo cerró la puerta y encaró a su hijo. «He notado tu acercamiento excesivo con doña Zulmira. Esto es inadecuado, Cayetano. Ella es una empleada, no una amiga o pariente. Ella me cuida desde que nací», respondió Cayetano intentando controlar la rabia que crecía. «¿Por qué no puedo ser cercano a ella? Porque existen límites que deben ser respetados. Y además...» Rodrigo hizo una pausa, como si calculara sus próximas palabras. «Estoy pensando en despedirla». La sangre de Cayetano se heló. «¿Qué? ¿Por qué?». «Ella no ha cumplido sus funciones adecuadamente, está distraída, negligente, y parece estar influyéndote de maneras que no apruebo». «No puede hacer eso», exclamó Cayetano, olvidándose de la cautela. Rodrigo levantó las cejas, sorprendido por la intensidad de la reacción de su hijo. «Puedo y lo haré si lo considero necesario. Esta es mi casa, Cayetano, y tú eres mi hijo. Hago lo que sea mejor para ti». «No, usted hace lo que sea mejor para usted». Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. «Usted nunca se preocupó por lo que yo siento». «Esta conversación ha terminado», decretó Rodrigo, su voz peligrosamente tranquila. «Ve a tu habitación y reflexiona sobre tu comportamiento. Hablaremos más tarde». Tembloroso de rabia y miedo, Cayetano salió del despacho. Tenía que avisar a Julia. Tenía que hacer algo antes de que Rodrigo la despidiera. No podía perder a su madre ahora que finalmente la había encontrado. Aquella noche, mientras todos dormían, Cayetano entró silenciosamente en el cuarto de Julia. «Él quiere despedirte», susurró desesperado. «Tenemos que hacer algo». Julia no parecía sorprendida, solo resignada. «Sabía que este momento llegaría», dijo ella sentándose en la cama. «Tu padre notó el cambio entre nosotros. Él siempre fue muy observador». «Vamos a huir», propuso Cayetano impulsivamente. «Ahora, esta noche». Julia sonrió tristemente, acariciando el rostro de su hijo. «No es tan simple, mi amor. Sin documentos, sin pruebas de que soy tu madre, sería considerado un secuestro, y esta vez él no tendría piedad». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?» «Necesitamos pruebas», dijo ella pensativa. «Algo que compruebe que soy tu madre, algo que ni tu padre pueda negar o destruir». «¿Qué tipo de pruebas?» «No sé exactamente. Tal vez exista algún documento, alguna foto, algo que tu padre haya guardado». «En su despacho», concluyó Cayetano, una idea formándose. «Debe haber algo allí. Es el único lugar de la casa donde nunca pude entrar. Es muy arriesgado, Cayetano». «Más arriesgado es perderte», respondió él, con una determinación que lo hacía parecer mayor que sus 12 años. Aquella misma noche hicieron un plan. Esperarían el momento justo, cuando Rodrigo saliera de la mansión por tiempo suficiente. Entonces, entrarían en el despacho y buscarían cualquier prueba que pudiera comprobar la verdadera identidad de Julia. Lo que no sabían era que Rodrigo ya estaba un paso adelante. Desconfiado, había instalado cámaras discretas en puntos estratégicos de la casa, incluso en el pasillo que llevaba al cuarto de Julia. Y aquella misma noche presenció la visita nocturna de su hijo al cuarto de la empleada, confirmando sus sospechas. El enfrentamiento era inevitable, y llegaría más pronto de lo que esperaban. El desayuno a la mañana siguiente fue un teatro de tensión silenciosa. Rodrigo observaba cada movimiento de Cayetano y Julia como un depredador estudiando a sus presas. Aunque mantenían la fachada de patrón, empleada e hijo, algo en el aire,
Había cambiado irrevocablemente. «Doña Zulmira», dijo Rodrigo rompiendo el silencio mientras tomaba su café. «Necesito hablar con usted en mi despacho después del desayuno». Julia asintió sin levantar los ojos, pero Cayetano percibió cómo sus manos temblaban levemente al servir más zumo. «¿Sobre qué, papá?», preguntó Cayetano intentando sonar casual. «Asuntos de la casa que no te conciernen», respondió Rodrigo secamente. «Por cierto, tu profesor particular de matemáticas vendrá más temprano hoy. Quiero que estés listo en 1 hora». Era una mentira descarada y Cayetano lo sabía. Sus clases particulares eran los martes y jueves, nunca los domingos. Rodrigo estaba intentando alejarlo para confrontar a Julia a solas. Cuando Rodrigo salió de la mesa, Cayetano aprovechó el momento para susurrar. «Él sabe algo. No vayas sola. Tengo que ir», respondió ella, igualmente bajo. «Si me niego, será peor». Cayetano observó, impotente, mientras su madre seguía a su padre hasta el despacho. La puerta se cerró con un clic ominoso, sellándolos a los dos dentro. En lugar de ir a su habitación como el padre había ordenado, Cayetano se acercó silenciosamente al despacho. La puerta maciza bloqueaba gran parte del sonido, pero presionando el oído contra la madera, conseguía captar fragmentos de la conversación. «Mintiéndome durante todos estos años», la voz de Rodrigo sonaba fría y controlada, más aterradora que si estuviera gritando. «Nunca mentí sobre mis sentimientos por él». La voz de Julia era firme, a pesar del temblor subyacente. «Sentimientos. Una risa sin humor. ¿Crees que esto es sobre sentimientos? Es sobre control, Julia. Mi hijo, mi casa, mis reglas. Él no es una propiedad, Rodrigo. Es un ser humano que merece saber la verdad sobre su origen». «¿La verdad?». La voz de Rodrigo subió. «¿Y cuál sería esa verdad? ¿Que su madre era una oportunista que intentó usar un embarazo para ascender en la vida? Eso es mentira». La voz de Julia ahora desbordaba indignación. «Yo te amaba. Creí cuando dijiste que estaríamos juntos. Tú creíste lo que quisiste creer. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que rompiste nuestro acuerdo. Te acercaste a mi hijo, le contaste mentiras, le confundiste la cabeza. No son mentiras, soy su madre, y él tenía el derecho de saberlo». Un sonido de un objeto siendo arrojado contra la pared hizo que Cayetano se sobresaltara. «Tú no eres nada». La voz de Rodrigo ahora era un rugido. «Legalmente, no existes en su vida. Yo me encargué de eso. No hay un solo papel que compruebe que eres la madre de mi hijo». «Hay pruebas que usted no puede destruir», respondió Julia con una calma sorprendente. «Nuestra sangre, nuestros rasgos, la marca de nacimiento idéntica. Mírenos, Rodrigo. Cualquiera puede ver que somos madre e hijo. Nadie va a mirar porque te vas hoy mismo. Ya arreglé tus cosas. El chofer te llevará a la terminal de autobuses en 1 hora. Y si intentas cualquier cosa, recuerda, tengo amigos jueces, fiscales, comisarios, una palabra mía, y nunca más verás la luz del día». La desesperación se apoderó de Cayetano. Iban a separarlo de su madre de nuevo. Sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta del despacho, irrumpiendo en el ambiente cargado de tensión. «¡No!», gritó, posicionándose entre Rodrigo y Julia. «No la va a despedir». Rodrigo parecía atónito con la intromisión repentina. Julia, por su parte, tenía lágrimas en los ojos, pero había un orgullo evidente al ver la valentía de su hijo. «Cayetano, esto no es asunto tuyo», dijo Rodrigo recomponiéndose rápidamente. «Vuelve a tu habitación ahora». «Es asunto mío, sí. Ella es mi madre». Las palabras salieron altas y claras, resonando en el despacho ornamentado. «Ella te llenó la cabeza con esas historias, pero son mentiras, hijo». Rodrigo intentó usar un tono conciliador, como si hablara con un niño confundido. «Doña Zulmira está perturbada. Necesita ayuda, no aliento». «Yo sé la verdad», insistió Cayetano. «Vi la marca de nacimiento en su cuello. Igual a la mía. Es como mirarse al espejo y ver mis propios ojos. ¿Por qué me mintió durante toda mi vida?». Rodrigo lanzó una mirada fulminante a Julia. «¿Ves lo que hiciste? Le llenaste la cabeza a mi hijo con fantasías». «No son fantasías», intervino Cayetano.
Y lo descubrí solo. Había pistas por todas partes, solo que no quise verlas antes. Algo cambió en el semblante de Rodrigo. La máscara de civilidad cayó completamente, revelando una frialdad que Cayetano nunca había presenciado. «Muy bien», dijo él, dirigiéndose a la mesa y tomando el teléfono. «Ya que insisten en esta farsa, tendré que tomar medidas más drásticas». «¿Qué va a hacer?», preguntó Julia, el miedo transparentándose en su voz. «Llamar a mi amigo, el comisario Mendoza. Le encantará escuchar sobre una empleada que intenta hacerse pasar por la madre de mi hijo para extorsionar dinero. Quizás hasta alegue que usted estaba planeando un secuestro». «Eso es absurdo», protestó Julia. «¿Absurdo?». Rodrigo sonrió, una sonrisa desprovista de cualquier calidez. «Tengo cámaras, Julia. Grabé cómo entraste en la habitación de mi hijo por la noche, conversando en secreto. ¿Cómo crees que eso les parecerá a las autoridades?». Cayetano sintió la sangre helarse. Su padre estaba dispuesto a inventar una historia horrible, usar su poder e influencia para criminalizar a su propia madre. La injusticia era tan grande que apenas podía respirar. «Si hace eso», dijo Cayetano, con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo, «nunca más le hablaré. Nunca más seré su hijo». Rodrigo se detuvo, el teléfono a medio camino del oído. Algo en las palabras del niño lo hizo dudar. Detrás de la máscara de poder y control había un hombre que, a su modo distorsionado, amaba a su hijo. «Eres muy joven para entender, Cayetano», dijo él, bajando el teléfono. «Hay cosas que hacemos para proteger a quienes amamos». «¿Protegerme de qué? ¿De saber que tengo una madre que me ama tanto que aceptó ser humillada diariamente solo para estar cerca de mí?». Un silencio pesado se instaló en el despacho. Fue Julia quien lo rompió. «Rodrigo, lo que usted hizo fue cruel, con él y conmigo. Pero aún podemos arreglarlo, por el bien de Cayetano». «¿Arreglarlo?». Rodrigo rió sin humor. «¿Tienes idea del escándalo que sería si esto saliera a la luz? La reputación de los Alburquerque sería destruida. Yo sería la burla de la alta sociedad porteña. ¿Eso es más importante que la felicidad de su hijo?», cuestionó Julia. Antes de que Rodrigo pudiera responder, un sonido de pasos acelerados resonó por el pasillo y la puerta del despacho se abrió nuevamente. Era doña Carmen, la abuela paterna de Cayetano, impecablemente vestida a pesar de la hora matutina. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la señora de cabellos grises y postura regia. «Oí gritos hasta el jardín». Rodrigo pareció momentáneamente desestabilizado por la presencia de su madre. «Nada importante, madre. Solo un malentendido con los empleados». Doña Carmen miró de Rodrigo a Julia y finalmente a Cayetano, que aún se posicionaba protectoramente delante de su madre. «No parece un simple malentendido», observó ella astutamente. «Cayetano, querido, ¿por qué estás tan alterado?». Había algo en la presencia de la abuela que siempre había intimidado a Cayetano. Doña Carmen era el pilar de los Alburquerque, la matriarca que gobernaba con mano de hierro, incluso después de enviudar. Pero en aquel momento, él vio una oportunidad. «Abuela, descubrí que doña Zulmira es mi verdadera madre», dijo él directamente, ignorando la mirada alarmada de Rodrigo. «Y papá quiere despedirla para siempre». Doña Carmen no demostró sorpresa, solo un leve levantar de cejas. «Entiendo», dijo ella con calma. Entonces se volvió hacia Rodrigo. «Creí que teníamos un acuerdo sobre este asunto». «Y lo teníamos», respondió Rodrigo tenso, hasta que ella rompió las reglas y le contó todo al niño. Julia dio un paso adelante, enfrentando a la matriarca por primera vez. «Yo no conté nada. Cayetano lo descubrió solo. Es inteligente, observador. Vio lo que estaba justo delante de todos». Doña Carmen estudió a Julia por un largo momento. Luego miró a Cayetano, analizando sus rasgos. «Sí, la semejanza es innegable», murmuró, más para sí misma que para los demás. Entonces, con decisión: «Rodrigo, necesitamos hablar en privado. Julia, lleva a Cayetano fuera, por favor». «Madre, no voy a permitir que...». «Vas a permitir lo que yo decida», cortó doña Carmen, con una autoridad que silenció a su hijo inmediatamente. «Esta situación ya ha llegado demasiado lejos. Es hora de que la manejemos como adultos civilizados, no como déspotas medievales».
Reacio, Rodrigo asintió. Julia tomó a Cayetano de la mano y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. En el pasillo, Cayetano sostuvo firmemente la mano de su madre, como si temiera que ella pudiera desaparecer en cualquier momento. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, la voz temblorosa. «No lo sé, mi hijo», respondió Julia, igualmente incierta. «Tu abuela siempre fue dura, pero justa a su manera. Quizás ella pueda hacer que tu padre entre en razón. ¿Y si no lo consigue? ¿Si él la despide de todos modos?». Julia se arrodilló para ponerse al nivel de los ojos de su hijo, sosteniendo sus hombros con firmeza. «Escucha, Cayetano. No importa lo que pase, no importa dónde esté, siempre seré tu madre. Nada, ni nadie puede cambiar eso. Encontraremos una manera, lo prometo». Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Cayetano y Julia esperaban en la sala de estar, tensión y esperanza mezclándose en el aire. Él imaginaba los argumentos siendo intercambiados en el despacho, el enfrentamiento entre madre e hijo, poder contra poder. Finalmente, la puerta del despacho se abrió, y doña Carmen emergió, seguida por un Rodrigo visiblemente contrariado. «Julia», llamó la matriarca, «ven aquí, por favor». Con una última mirada reconfortante para Cayetano, Julia se dirigió a los dos. Doña Carmen habló en voz baja, palabras que Cayetano no podía distinguir desde la distancia en que se encontraba. Vio a su madre asentir varias veces, su semblante alternando entre preocupación y algo que parecía ¿alivio? Cuando finalmente regresó junto a Cayetano, había un nuevo brillo en sus ojos. «¿Qué pasó?», preguntó él ansiosamente. «Tu abuela». Julia parecía buscar las palabras correctas. Ella propuso un nuevo arreglo. «¿Qué arreglo?». Julia miró por encima del hombro, donde Rodrigo y doña Carmen observaban la escena. «Vamos a hablar en el jardín», dijo ella, guiándolo hacia afuera. En el jardín exuberante, bajo la sombra de un almendro, Julia finalmente explicó. «Tu abuela convenció a tu padre para permitir que la verdad sea revelada, pero solo dentro de estas paredes, para el mundo exterior, para los amigos de la familia y los colegas de tu padre. La historia oficial permanece la misma. Pero aquí, dentro de la mansión, no necesitamos fingir más. Puedo ser reconocida como tu madre». Cayetano procesó la información, sentimientos contradictorios agitándose en su pecho. «Entonces, ¿no te vas?». «No, mi hijo, permaneceré aquí». «Pero, ¿aún tendremos que mentir a todo el mundo fuera?». Julia suspiró, entrelazando sus dedos con los de él. «Por ahora sí. Es el compromiso que tu abuela logró arrancar de tu padre. No es perfecto, pero es un comienzo». Cayetano no sabía si sentirse feliz o decepcionado. Por un lado, su madre seguiría a su lado, reconocida dentro de la casa. Por otro, la verdad aún sería mantenida como un secreto vergonzoso para el mundo exterior. «No es justo», murmuró. «La vida rara vez lo es, mi amor», respondió Julia, una sonrisa triste jugando en sus labios. «Pero hoy conquistamos una victoria, y mañana, quién sabe, conquistaremos otra». Aquella noche, mientras la mansión se aquietaba y las estrellas surgían en el cielo de Buenos Aires, una transformación sutil comenzó. Julia fue trasladada a una habitación mejor, adyacente a la de Cayetano. Sus ropas de empleada fueron sustituidas por prendas más adecuadas a su nueva posición. No exactamente como señora de la casa, pero ciertamente ya no como servicial. Para Cayetano, el cambio más significativo fue poder llamarla mamá abiertamente. Al menos cuando estaban solos o solo en presencia de Rodrigo y doña Carmen. Era una palabra que saboreaba cada vez que la pronunciaba, como un dulce prohibido que finalmente podía degustar. Rodrigo se mantenía distante, claramente incómodo con el nuevo arreglo. Pasaba más tiempo fuera de casa, regresando solo para dormir. El Imperio Alburquerque continuaba exigiendo su atención, y él parecía más que feliz de sumergirse en el trabajo para evitar la realidad en transformación de su propia casa. Doña Carmen, sorprendentemente, demostraba una adaptación más fácil. Aunque nunca trataba a Julia con verdadera afabilidad, había un respeto renuente en sus interacciones. Cierta mañana, Cayetano incluso la sorprendió conversando civilizadamente
sobre la reforma del jardín. A medida que los días pasaban, Cayetano comenzó a sentir una nueva ligereza, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. Finalmente sabía quién era, de dónde venía y, lo más importante, sabía que era amado, profunda e incondicionalmente amado por su madre. Pero en el fondo, sabía que aquel arreglo frágil era solo el comienzo de su lucha por la verdad y la justicia. Una parte de él se preguntaba, ¿cuánto tiempo hasta que el mundo exterior descubriera? Y cuando eso sucediera, ¿estarían listos para enfrentar las consecuencias? 3 meses pasaron desde el descubrimiento que transformó la dinámica de la mansión Alburquerque. El verano porteño llegaba con todo su calor, bañando los jardines en luz dorada y llenando el aire con el perfume de las flores tropicales. Para los visitantes ocasionales, poco había cambiado. La casa continuaba impecable. Rodrigo mantenía su postura aristocrática y Cayetano era presentado como el heredero perfecto. Pero detrás de las apariencias, una revolución silenciosa estaba en curso. Julia ocupaba un lugar ambiguo en la jerarquía doméstica, ya no empleada, pero aún no completamente reconocida como parte de la familia. Usaba ropa sencilla pero elegante, hablaba con más libertad y participaba de las comidas sentada al lado de Cayetano. Una mañana particularmente cálida, Cayetano entró en la cocina para encontrar a su madre preparando el desayuno, un hábito que ella había mantenido a pesar del cambio de estatus. «¿Por qué sigues haciendo esto?», preguntó él, observándola cortar frutas con la misma dedicación de antes. «Papá contrató nuevos empleados. Ya no necesitas trabajar». Julia sonrió, aquella sonrisa que iluminaba todo su rostro y hacía brillar sus ojos, tan parecidos a los de su hijo. «Me gusta cocinar para ti, para sentir que estoy cuidando a mi hijo. Además», ella bajó la voz en tono conspirador, «he estado haciendo esto por tanto tiempo que no sabría qué hacer con tanto tiempo libre». Pero Cayetano no se dejó engañar por la respuesta ligera. Notaba cómo su madre aún parecía desplazada en la mansión, ocupando espacios con cautela, como si temiera traspasar fronteras invisibles. «Usted debería poder hacer lo que quiera», declaró él con la convicción apasionada de los 12 años. «Esta también es su casa ahora». La expresión de Julia se suavizó en ternura. «Oh, mi hijo, es más complicado que eso. Tu padre se está esforzando, a su manera. Necesitamos dar tiempo». Cayetano no estaba convencido. El esfuerzo de Rodrigo consistía principalmente en fingir que nada había cambiado cuando estaba en público, y apenas dirigir la palabra a Julia cuando estaban en privado. Las pocas veces en que se vio obligado a reconocer la nueva situación fueron marcadas por conversaciones tensas y artificiales. Aquella tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, Cayetano oyó voces exaltadas que venían del despacho. Reconoció inmediatamente a los participantes, su padre y su abuela, discutiendo una vez más. «No puede seguir así, Rodrigo», decía doña Carmen, su voz autoritaria incluso cuando baja. «El niño no es tonto. Él ve cómo la tratas». «Ya hice todas las concesiones posibles», respondió Rodrigo defensivo. «Ella vive aquí. Tiene todo lo que necesita. Puede estar cerca de su hijo. ¿Qué más quieren de mí?» «Respeto, para empezar. Ella es la madre de su hijo, le guste o no. Una madre que conoció hace solo 3 meses. Yo soy quien lo crió durante todos estos años. Con la ayuda de ella», recordó doña Carmen. «¿O crees que habría crecido tan bien sin los cuidados de Julia? Yo vi cómo lo amaba, incluso cuando tenía que fingir ser solo una empleada. Vi cómo se esforzaba por ser invisible y aún así estar presente para él. Eso exige un tipo de coraje que tú, mi hijo, jamás demostraste». El silencio que siguió fue cargado de tensión. Cayetano apenas respiraba, con miedo de ser descubierto. «¿Qué es exactamente lo que sugiere, madre?», preguntó Rodrigo finalmente. «Que es hora de oficializar la situación, reconocer a Julia legalmente como madre de Cayetano». La respuesta de Rodrigo fue una risa amarga. «Y destruir todo lo que construí, la reputación de la familia. Mis negocios dependen de confianza, de respeto. Si la sociedad descubre que mantuve a la empleada como madre de mi hijo durante todos estos años, la sociedad sobrevivirá, Rodrigo. La cuestión es, ¿su hijo sobrevivirá a más mentiras?».
Cayetano se alejó silenciosamente, el corazón pesado. Incluso después de todo lo que habían pasado, su padre aún veía la situación solo bajo la óptica de su reputación y sus negocios. Julia seguía siendo un inconveniente, un secreto vergonzoso a ser escondido. Aquella noche, durante la cena, el ambiente era especialmente tenso. Rodrigo, doña Carmen, Cayetano y Julia se sentaban a la gran mesa, el silencio solo roto por el sonido de los cubiertos, hasta que Rodrigo anunció: «Estoy organizando una fiesta para celebrar el cierre del contrato con los inversores chinos. Será el próximo sábado, aquí en la mansión». Cayetano y Julia intercambiaron una mirada aprehensiva. Una fiesta significaba decenas de invitados, miembros de la élite porteña que conocían a Julia solo como la empleada fiel de los Alburquerque. «Quiero a todos impecables», continuó Rodrigo, evitando mirar directamente a Julia. «Es un momento importante para los negocios de la familia». «¿Y dónde estará Julia durante esta fiesta?», preguntó doña Carmen, verbalizando la duda que flotaba en el aire. Rodrigo dudó, visiblemente incómodo. «Pensé que sería mejor si se mantenía discreta durante el evento, para evitar confusiones innecesarias». «¿Quiere decir que debe esconderse en su habitación, como si no existiera?». El tono de doña Carmen era cortante. «Es solo por una noche, madre», Rodrigo se defendió, «hasta que decidamos cómo presentar la situación al mundo». Julia, que había mantenido la cabeza baja durante el intercambio, finalmente habló. «Está bien, Rodrigo. Entiendo su preocupación». «No, no está bien», exclamó Cayetano, golpeando el puño en la mesa. «Esto es ridículo. ¿Por qué mi madre tiene que esconderse como si fuera algo vergonzoso?». «Cayetano, por favor». Julia intentó calmarlo. «No, mamá, estoy cansado de esto». Lágrimas de frustración brillaban en los ojos del niño. «Si ella no va a la fiesta, yo tampoco voy». Rodrigo endureció el semblante. «Tú vas a asistir, sí. Es tu deber como mi hijo y heredero». «No soy solo su hijo», respondió Cayetano, la voz temblorosa de emoción. «Soy hijo de ella también, y si nadie puede saberlo, prefiero no ser hijo de nadie». Con estas palabras, se levantó y salió del comedor, dejando a los adultos en un silencio aturdido. Julia hizo ademán de seguirlo, pero doña Carmen la detuvo con un gesto. «Déjalo calmarse primero», aconsejó. Luego, volviéndose hacia su hijo: «¿Ves lo que estás haciendo? Dividiendo la lealtad del niño, forzándolo a elegir entre ustedes. ¿Es eso lo que quieres?». Rodrigo se pasó la mano por el cabello, un gesto raro de vulnerabilidad. «¿Qué sugieres que haga? ¿Anunciar a todos mis socios y amigos que mentí durante 12 años? ¿Que mantuve a la madre de mi hijo como empleada bajo mi propio techo?». «La verdad siempre encuentra su camino, Rodrigo», dijo doña Carmen, con la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para presenciar muchas caídas y ascensos. «Cuanto más tiempo intentes contenerla, más destructiva será cuando salga a la luz. Y saldrá, no lo dudes». Aquella noche, Cayetano se negó a salir de su habitación incluso cuando Julia vino a verlo. Estaba furioso, dolido, cansado de las medias verdades y compromisos que parecían solo prolongar una situación imposible. Acostado en su cama, mirando al techo, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea radical, peligrosa, pero que le parecía la única salida. A la mañana siguiente, apareció en la cocina con una determinación nueva en la mirada. «Vámonos de aquí, mamá», anunció sin preámbulos. Julia, que preparaba el café, se volvió sorprendida. «¿Cómo así, hijo?». «Vámonos. Lejos, donde podamos ser una familia de verdad, sin necesidad de escondernos o fingir». «Cayetano, no es tan simple». «Sí lo es», insistió él. «Usted misma dijo que tiene familia en la región de Cuyo. Podemos ir para allá, empezar de nuevo». Julia se acercó, sosteniendo el rostro de su hijo entre las manos. «Mi querido, entiendo tu frustración, pero huir no resolverá nada. Tu padre tiene recursos, influencia. Nos encontraría en cuestión de días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir viviendo así para siempre? Usted escondiéndose durante las fiestas, yo fingiendo en la escuela que no tengo madre». La desesperación en la voz de Cayetano rompió el corazón de Julia. Ella lo abrazó fuerte, sintiendo sus lágrimas mojar su blusa.
No para siempre, prometió, besándole la coronilla. Estamos progresando, aunque parezca lento. Tu padre se está ajustando a la idea. Tu abuela está de nuestro lado. Pero las palabras sonaban vacías, incluso para ella misma. A pesar de las pequeñas victorias de los últimos meses, la verdad era que seguían atrapados en un limbo, ni completamente libres, ni totalmente oprimidos. En vísperas de la fiesta la mansión bullía de actividad. Empleados extra habían sido contratados para la ocasión. Decoradores transformaban el jardín en un escenario de cuento de hadas, y el chef preparaba exquisiteces sofisticadas en la cocina. En medio de este torbellino, Julia ayudaba a Cayetano a arreglarse, ajustándole la corbata de su primer traje formal. «Estás guapísimo», dijo ella con orgullo genuino. Un verdadero príncipe. Cayetano se miraba en el espejo sin entusiasmo. Odiaba la idea de la fiesta. Odiaba que su madre fuera a esconderse en su habitación durante todo el evento. Odiaba la falsedad de todo aquello. «No quiero ir», murmuró, por milésima vez. «Lo sé, mi amor, pero a veces necesitamos hacer cosas que no queremos por un bien mayor». «¿Qué bien mayor?», preguntó él escéptico. Julia dudó buscando las palabras correctas. «Tu padre lo está intentando a su manera. Esta fiesta es importante para él. Si podemos mostrar que somos flexibles, tal vez él también ceda en otras cosas». «Él nunca va a cambiar, mamá. ¿No lo ve? Para él usted siempre será un error, una vergüenza». La dureza en las palabras de su hijo hizo que Julia retrocediera, dolida. Cayetano inmediatamente se arrepintió. «Lo siento, no quise decir eso. Está bien». Ella forzó una sonrisa. «Sé que estás frustrado, y tienes todo el derecho de estarlo». Aquella noche, mientras los invitados elegantemente vestidos comenzaban a llegar, Julia se retiró a su habitación según lo acordado. Cayetano, reacio, se unió a su padre para recibir a los invitados. Sonreía educadamente, respondía a las preguntas sobre la escuela, aceptaba elogios sobre lo mucho que había crecido, pero por dentro hervía de rabia. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando él escapó al pasillo de las habitaciones. Golpeó suavemente la puerta de su madre. «Entra», dijo ella, pareciendo sorprendida al verlo. «¿No deberías estar abajo?» «No aguanto más, mamá. Todas aquellas sonrisas falsas, aquella hipocresía». Cayetano se tiró en el sillón de la habitación. «Una señora me preguntó si no echaba de menos una figura materna. Justo en mi cara. ¿Y sabes lo que dijo mi padre? Que algunos niños son bendecidos con un único padre excepcionalmente dedicado. Como si usted no existiera». Julia suspiró, sentándose al lado de su hijo. «Entiendo tu frustración, mi amor, pero...» «No», interrumpió él. «No me diga que tengo que entender, que es complicado, que las cosas van a mejorar. Estoy cansado de esperar». En un impulso, Cayetano tomó la mano de su madre. «Ven conmigo. Ahora». «¿A dónde?» «A la fiesta. Vamos a acabar con esta farsa de una vez por todas». El pánico se apoderó del rostro de Julia. «Cayetano, no. Tu padre se pondrá furioso. Puede arruinar todo lo que hemos construido hasta ahora». «¿Construimos qué exactamente? ¿Una prisión más cómoda?» La amargura en su voz era palpable. «Prefiero la verdad, aunque duela, aunque todo se desmorone». Por un largo momento, Julia solo miró a su hijo, viendo en él una determinación que reconocía de sí misma, años atrás, antes de que la vida y las circunstancias la hubieran hecho más cautelosa. Lentamente, casi contra su propia voluntad, se sintió ceder a la resolución de él. «¿Estás segura de esto?», preguntó, la voz temblorosa. «Absolutamente», respondió él sin dudar. «Basta de esconder quiénes somos». Julia respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas desconocidas. «Está bien, me voy a cambiar». 20 minutos después, madre e hijo caminaban por el pasillo en dirección al gran salón donde la fiesta tenía lugar. Julia se había puesto su mejor vestido, simple pero elegante, y se había recogido el cabello en un moño sofisticado. Aún así, su mano temblaba al sostener la de Cayetano. «Tengo miedo», admitió. «Yo también», confesó él. «Pero estamos juntos». En lo alto de la escalinata que conducía al salón principal, se detuvieron por un momento, observando la escena abajo.
Decenas de personas en trajes formales, copas de champán en las manos, conversando animadamente. En el centro, Rodrigo, impecable en su traje oscuro, rodeado de socios y autoridades. Doña Carmen, en un rincón, conversando con algunas señoras de la misma edad. ¿Lista?, preguntó Cayetano apretando la mano de su madre. «Lista», respondió ella con más convicción de la que sentía. Y juntos comenzaron a bajar las escaleras, en dirección a un futuro incierto, pero finalmente verdadero. El murmullo de la fiesta fue disminuyendo gradualmente a medida que Cayetano y Julia bajaban la escalinata. Como una ola de silencio que se extendía por el salón, los invitados notaban la escena inusual, el joven heredero de los Alburquerque de la mano con la mujer que, hasta donde sabían, no pasaba de ser una empleada de confianza de la familia. Rodrigo fue el último en darse cuenta. Estaba entretenido explicando los detalles del contrato chino a un grupo de inversores cuando notó el súbito silencio. Siguiendo las miradas de los invitados, se volvió para ver a su hijo y a Julia parados al pie de la escalera, enfrentando a la multitud con una valentía que él jamás había imaginado en ellos. La sangre huyó de su rostro. En segundos, atravesó el salón. «¿Qué creen que están haciendo?», susurró entre dientes, forzando una sonrisa para los invitados curiosos. «Acabando con las mentiras, papá», respondió Cayetano, en voz alta lo suficiente para que los más cercanos oyeran. «No aguanto más fingir». Julia, pálida pero resuelta, puso la mano en el hombro de su hijo. «Cayetano, quizás este no sea el momento». «Es el momento perfecto», interrumpió él mirando directamente a Rodrigo. «Todos sus amigos importantes están aquí. Vamos a ver si tiene el valor de decir la verdad delante de ellos». Los murmullos comenzaban a crecer alrededor. Doña Carmen se acercó rápidamente al grupo, evaluando la situación con ojos experimentados. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los socios más antiguos de Rodrigo, un señor respetado en la sociedad porteña. Rodrigo abrió la boca para responder, pero Cayetano fue más rápido. «Esta es mi madre», declaró con una simplicidad que contrastaba con la magnitud de la revelación. «Mi verdadera madre, a quien mi padre forzó a trabajar como empleada en esta casa durante toda mi vida, para esconder la verdad de todos». Un silencio aturdido cayó sobre el salón. Algunos invitados intercambiaron miradas chocadas. Otros bajaron los ojos, avergonzados por presenciar un momento tan íntimo y doloroso. Rodrigo parecía petrificado, dividido entre la furia y la desesperación. Años construyendo una imagen impecable, una reputación inatacable, se desmoronaban ante sus ojos. Fue doña Carmen quien rompió el silencio. «Señoras y señores, les pido que nos den un momento», dijo, con la autoridad que solo décadas de respeto social confieren. «Asuntos familiares, como pueden ver. Sírvase más champán, por favor». Con un gesto elegante, indicó a los camareros que circularan con nuevas bandejas, mientras guiaba a Rodrigo, Julia y Cayetano al despacho adyacente. Cerró la puerta tras ellos, aislándolos del alboroto que ahora se apoderaba de la fiesta. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?», explotó Rodrigo, tan pronto como estuvieron solos. «Arruinaste todo. Años de trabajo, destruidos en segundos. El único que destruyó algo aquí fue usted, papá», respondió Cayetano tembloroso pero firme. «Destruyó nuestra familia con sus mentiras». Rodrigo avanzó amenazadoramente hacia su hijo, pero Julia se interpuso entre ellos. «No se atreva a tocarlo», dijo, con una ferocidad que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Ya ha causado suficiente daño». «¿Daño?». Rodrigo rió sin humor. «Yo le di a este niño todo: educación, privilegios, oportunidades que tú jamás podrías ofrecer. Y así es como me agradeces, exponiéndome como mentiroso delante de toda la sociedad». «¿Es eso lo que te preocupa?», intervino doña Carmen, observando a su hijo con una mezcla de decepción y resignación. «¿Tu reputación? Lo que los demás van a pensar. ¿No te das cuenta de que ese es exactamente el problema?». Rodrigo se tiró en un sillón, pasándose las manos por el rostro en un gesto de puro cansancio. «¿Cómo voy a encarar a esas personas ahora?». «Con la verdad», respondió doña Carmen simplemente. «Ya está hecho, Rodrigo. El secreto se acabó.
Ahora solo queda decidir cómo lidiar con las consecuencias. Afuera, la fiesta continuaba, pero con una energía diferente. Los invitados se dividían entre aquellos que fingían que nada había sucedido y los que cuchicheaban abiertamente sobre la revelación bombástica. Algunos ya preparaban sus despedidas, ansiosos por esparcir el chisme por los salones de la alta sociedad porteña. En el despacho, Cayetano observaba a los adultos discutir su futuro con una extraña sensación de alivio. Sí, había creado un caos. Y sí, su padre probablemente nunca lo perdonaría por eso. Pero por primera vez en su vida, se sentía completamente honesto. La verdad, por más dolorosa que fuera, estaba finalmente expuesta. «Necesitamos volver allí», dijo Rodrigo finalmente, ajustándose el saco con la dignidad que logró reunir. «Dar algún tipo de explicación». «¿Qué tipo de explicación cree que será suficiente?», preguntó Julia escépticamente. «La verdad», interrumpió Cayetano. «Solo la verdad sirve ahora». Los tres adultos miraron al niño, sorprendidos por su lucidez y firmeza. «La verdad es complicada, hijo», dijo Julia suavemente. «Entonces simplifíquela», respondió él. «Diga que ustedes se amaron, que tuvieron un hijo, que las circunstancias los separaron. No es mentira. Los detalles no importan para extraños». Rodrigo encaró a su hijo por un largo momento, viéndolo por primera vez no como un niño, sino como alguien con una comprensión moral que él mismo, en toda su sofisticación adulta, nunca había alcanzado. «Vamos», dijo finalmente, abriendo la puerta del despacho. Cuando regresaron al salón, los invitados fingían normalidad, pero todas las miradas convergían en la familia Alburquerque. Rodrigo subió 2 escalones de la escalera, pidiendo silencio con un gesto. «Mis amigos», comenzó la voz más temblorosa de lo que cualquiera jamás la había oído, «les debo una explicación por el incidente de hace un rato». El silencio era absoluto ahora. Julia y Cayetano permanecían al pie de la escalera, lado a lado, mientras doña Carmen observaba todo con la mirada atenta de quien ha presenciado muchas tormentas familiares. «Hace 12 años», continuó Rodrigo, «cuando nació mi hijo, tomé decisiones que creía que eran las mejores para todos los involucrados, decisiones que, mirando hacia atrás, fueron motivadas más por el orgullo y el prejuicio que por el amor». Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «Julia es la madre biológica de Cayetano. Nuestra relación fue complicada. Por razones que prefiero no detallar, decidí que sería mejor para todos que ella permaneciera cerca, pero no como, dudó, no como la madre que debería haber sido». Los murmullos recomenzaron, algunos de sorpresa, otros de comprensión tardía. «Sé que muchos de ustedes están conmocionados, otros quizás ya lo sospechaban. Lo importante es que mi hijo tomó una actitud que yo nunca tuve el coraje de tomar. Exigió la verdad. Y por más incómodo que sea, él tiene razón». Cayetano apenas podía creer lo que oía. Su padre, el orgulloso Rodrigo Alburquerque, admitiendo públicamente que estaba equivocado, era casi inconcebible. «A partir de ahora», concluyó Rodrigo, «les pido que respeten nuestra privacidad mientras reorganizamos nuestra familia. La fiesta ha terminado oficialmente. Agradezco la comprensión de todos». Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos ofreciendo palabras de apoyo, otros simplemente despidiéndose con gestos avergonzados. En media hora, la mansión estaba prácticamente vacía, dejando atrás solo a la familia Alburquerque y a los empleados que se apresuraban a limpiar los vestigios de la fiesta interrumpida. En el silencio que siguió, Rodrigo, Julia, Cayetano y doña Carmen se sentaron en la sala de estar, exhaustos emocional y físicamente. Nadie sabía exactamente qué decir. Las cartas estaban sobre la mesa, la verdad había sido expuesta, pero lo que vendría después aún era una incógnita. «El teléfono no va a parar de sonar en los próximos días», comentó doña Carmen pragmática como siempre. «Prensa, amigos curiosos, chismosos de guardia. Podemos lidiar con eso después», dijo Rodrigo, sirviéndose un generoso whisky. Ofreció uno a Julia, que rechazó con un gesto. «¿Qué pasa ahora?»,
preguntó Cayetano, la adrenalina de la noche comenzando a dar paso a una ansiedad sobre el futuro. Los tres adultos intercambiaron miradas inciertas. Supongo que eso depende principalmente de ustedes dos, dijo doña Carmen indicando a Rodrigo y Julia. ¿Qué quieren para el futuro? Julia fue la primera en responder. Quiero ser reconocida legalmente como madre de Cayetano. Quiero mi nombre en su partida de nacimiento. Quiero poder llevarlo a conocer a mi familia en Cuyo, presentarlo a la abuela que nunca supo que tenía un nieto. Rodrigo asintió lentamente. Puedo arreglar eso. Tengo contactos en el Poder Judicial que pueden acelerar el proceso. ¿Y después? Insistió Cayetano. ¿Vamos a seguir viviendo aquí? ¿Los tres? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. ¿Sería posible una convivencia armoniosa después de tantos años de mentiras y resentimientos? ¿Podrían de alguna manera formar una familia de verdad? Creo que eso depende de muchas conversaciones que aún necesitamos tener, respondió Julia cautelosamente. Su padre y yo tenemos mucho que resolver, mucho que perdonar. Rodrigo la miró, realmente la miró, como no lo hacía desde hacía años. Vio no a la joven ingenua que había conocido, ni a la empleada sumisa que había tolerado, sino a una mujer fuerte que, a pesar de todo, nunca había renunciado a su hijo. Sí, asintió él, la voz ronca de emoción. Tenemos mucho de qué hablar. Doña Carmen se levantó, alisándose el elegante vestido. Creo que esta es mi señal para retirarme. Ustedes tres necesitan tiempo a solas. Besó a su nieto en la frente, apretó ligeramente el hombro de su hijo y, para sorpresa de todos, sostuvo brevemente la mano de Julia antes de salir. En el silencio que siguió, Cayetano sintió que el agotamiento se apoderaba de su cuerpo. Tantas emociones, tanta adrenalina y ahora finalmente la posibilidad de paz. Sin secretos, sin mentiras, solo la verdad cruda y la oportunidad de construir algo nuevo sobre ella. Estoy orgullosa de ti, dijo Julia sentándose al lado de su hijo y acariciándole el cabello. Mostraste una valentía que ni yo ni tu padre jamás tuvimos. ¿Hice lo correcto?, preguntó él, súbitamente inseguro. No quería destruir todo. A veces, intervino Rodrigo sorprendiendo a ambos, necesitamos destruir para reconstruir. Creo que fue lo que hiciste hoy, hijo. Era la primera vez que Rodrigo se dirigía a él con genuino respeto, como un igual. Cayetano sintió los ojos arder con lágrimas contenidas. Pido disculpas, continuó Rodrigo, las palabras saliendo con dificultad. A ti, Cayetano, por privarte de la verdad sobre tu origen, y a ti, Julia, por... Su voz falló. Por todo. Por cada humillación. Cada día que te hice vivir una mentira. Julia lo observaba con una expresión compleja, donde el rencor de años se mezclaba con un profundo alivio por finalmente escuchar aquellas palabras. Llevará tiempo, dijo ella honestamente. No puedo prometer perdonar todo de una vez, pero por Cayetano estoy dispuesta a intentarlo. Rodrigo asintió, comprendiendo la magnitud de la oferta. Después de todo lo que había hecho, cualquier oportunidad de redención era más de lo que merecía. Cayetano miraba de uno a otro, sintiendo por primera vez que quizás, solo quizás, podrían encontrar un camino hacia adelante, no como la familia perfecta que nunca fueron, sino como personas reales, imperfectas, unidas por el amor a él y por la verdad que finalmente los había liberado. Aquella noche, mientras la mansión se aquietaba y Buenos Aires brillaba afuera, Cayetano se durmió con una sensación de paz que nunca había experimentado antes. La verdad estaba expuesta, el aire estaba limpio, y mañana sería el primer día del resto de sus vidas. Vidas imperfectas, complicadas, pero finalmente auténticas. Los meses que siguieron a la revelación en la fiesta fueron de profunda transformación para la familia Alburquerque. Como doña Carmen había previsto, la noticia se extendió rápidamente por los círculos de la alta sociedad porteña. Hubo quienes cortaron relaciones, indignados con el escándalo. Otros ofrecieron apoyo sincero, admirando la valentía tardía de Rodrigo al asumir la verdad. La constructora Alburquerque sufrió un golpe inicial. Algunos inversores más conservadores retiraron su apoyo, preocupados por la imagen de la empresa. Pero la mayoría de los socios de negocios
Especialmente los extranjeros demostraron poco interés en la vida personal de Rodrigo, siempre que los contratos siguieran siendo cumplidos. Dentro de la mansión, una nueva dinámica se establecía lentamente. Julia ahora ocupaba una habitación más grande, cerca de la de Cayetano, decorada de acuerdo con sus gustos simples pero elegantes. En las primeras semanas, era común que Cayetano se despertara en medio de la noche y fuera hasta allí, solo para asegurarse de que ella todavía estaba allí, que no había sido todo un sueño. Rodrigo, por su parte, se mostraba un hombre cambiado. El orgullo herido había dado paso a una humildad renuente, pero genuina. Por primera vez en su vida, se esforzaba por escuchar más que hablar, por comprender en lugar de imponer. Las reuniones familiares, antes raras y formales, se volvieron más frecuentes y cálidas, con Julia y Cayetano participando activamente en las decisiones. Una mañana soleada de septiembre, mientras desayunaban en la terraza con vista al río, Rodrigo trajo un sobre grande y lo puso sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Cayetano, curioso. «Abre», respondió Rodrigo con una sonrisa discreta. Dentro del sobre, una nueva partida de nacimiento. En el campo madre, donde antes había solo un espacio en blanco, ahora constaba el nombre completo: Julia María Oliveira Alburquerque. Julia tomó el documento con manos temblorosas, los ojos humedecidos. «¿Cómo consiguió esto tan rápido?», preguntó, pasando los dedos sobre el nombre impreso como para asegurarse de que era real. «Digamos que algunas puertas se abren más fácilmente para mí», respondió Rodrigo, sin entrar en detalles sobre los favores cobrados y las influencias movidas. «Lo importante es que está hecho. Oficialmente, Cayetano ahora tiene una madre a los ojos de la ley». Cayetano observaba la escena con una felicidad que apenas cabía en su pecho. Era como si una parte faltante de su identidad finalmente se hubiera encajado en el lugar correcto. Ya no era solo el heredero de los Alburquerque, sino también hijo de Julia, con toda la herencia emocional y cultural que eso implicaba. «Hay una cosa más», continuó Rodrigo, sacando otro sobre del bolsillo. «Pasajes para Salta, para el fin de semana. Pensé que quizás que fuera hora de que Cayetano conociera la otra parte de su familia». Julia dejó escapar un pequeño sollozo de sorpresa. No hablaba con su madre desde hacía más de 12 años, desde que Rodrigo la había alejado de todo lo que conocía. Las pocas cartas que había enviado a lo largo de los años habían sido interceptadas, nunca llegando a su destino. «¿Usted va a dejar?», preguntó apenas creyéndolo. «No es cuestión de dejar, Julia», respondió él, escogiendo las palabras con cuidado. «Es su derecho. Es derecho de él. Compré 3 pasajes, pero entenderé si prefieren ir solo ustedes dos». Julia y Cayetano intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa que se había vuelto común entre ellos en los últimos meses. «Creo que deberíamos ir los 3», dijo Cayetano finalmente. «Como una familia». La palabra familia aún sonaba extraña cuando se aplicaba a los 3 juntos, pero nadie la objetó. Era lo que estaban intentando construir, al fin y al cabo. No la familia perfecta de los comerciales de margarina, sino algo real, con todas las cicatrices e imperfecciones de sus historias individuales. El fin de semana siguiente, embarcaron en el vuelo a Salta. Cayetano, que nunca había salido de Buenos Aires, miraba por la ventana con fascinación mientras el paisaje cambiaba gradualmente, la costa dando lugar a las montañas del noroeste argentino. Julia se ponía más nerviosa a cada kilómetro recorrido. ¿Cómo reaccionaría su madre al verla después de tanto tiempo? ¿Creería cuando le contara toda la historia? Y lo más importante, ¿aceptaría a Cayetano como nieto? La pequeña casa de Doña Remedios estaba en una calle de adoquines, típica de la arquitectura colonial de Salta. Las flores coloridas en el jardín delantero contrastaban con las paredes blancas y las ventanas azules. Cuando detuvieron el coche alquilado frente al portón de madera, Julia sintió las piernas temblar. «No sé si puedo», murmuró. «Estamos contigo», aseguró Cayetano sosteniendo su mano. Rodrigo, en el asiento del conductor, se mantuvo en silencio. Era, quizás, la primera vez en su vida que se sentía completamente fuera de su elemento, sin el control al que estaba acostumbrado.
El sonido del timbre resonó dentro de la casa. Pasos lentos se acercaron y la puerta se abrió, revelando a una señora de cabellos grises y la misma sonrisa cálida que Julia había heredado. Sí, comenzó ella, antes de que sus ojos registraran quién estaba delante de ella. Dios mío, Julia, mamá. Fue todo lo que Julia logró decir antes de que las lágrimas la dominaran. El abrazo que siguió parecía querer compensar cada día de los 12 años perdidos. Doña Remedios lloraba abiertamente, tocando el rostro de su hija como para asegurarse de que no era una aparición. «Mi niña, pensé que nunca más te volvería a ver», dijo entre sollozos. «¿Por qué desapareciste así? Ni una llamada, ni una carta». «Es una larga historia, mamá», respondió Julia secándose las lágrimas. «Pero antes, quiero que conozcas a alguien». Tiró de Cayetano suavemente hacia adelante. El niño, generalmente tan confiado, parecía ahora tímido y vulnerable. «Este es Cayetano, mi hijo, tu nieto». Los ojos de doña Remedios se abrieron de sorpresa. Luego se llenaron de una nueva emoción, asombro. Miraba del nieto a la hija, identificando inmediatamente las semejanzas. «¿Mi nieto?», repitió incrédula. «¿Tuviste un hijo y nunca me lo dijiste?» «No por elección propia, mamá». La voz de Julia se quebró. «Como dije, es una larga historia». Fue entonces cuando doña Remedios notó la presencia de Rodrigo, que se había mantenido discretamente apartado. «¿Y usted es Rodrigo Alburquerque?», se presentó él extendiendo la mano formalmente. «Padre de Cayetano». Algo en el nombre pareció despertar un recuerdo en doña Remedios. «Alburquerque, de la constructora Alburquerque». Cuando Rodrigo asintió, ella frunció el ceño. ¿El hombre para quien trabajaba mi hija? El malestar era visible en el rostro de Rodrigo. «Sí, señora, pero como Julia dijo, es una historia complicada». «¿Qué tal si entramos?», sugirió Julia, percibiendo la tensión creciente. «Podemos explicar todo con calma». Las horas siguientes fueron de revelaciones dolorosas, lágrimas, indignación y finalmente una aceptación renuente. Doña Remedios oscilaba entre la rabia por todo lo que su hija había pasado y la alegría de finalmente conocer a su único nieto. Cayetano, por su parte, absorbía cada detalle de la vida anterior de su madre. Fotos de cuando era niña, historias de su juventud, tradiciones familiares que nunca había conocido. «¿Entonces usted trabajó como empleada en la casa de su propio hijo durante todos estos años?», preguntó doña Remedios, aún incrédula, mirando acusadoramente a Rodrigo. «¿Cómo pudo hacerle eso a mi hija?». Rodrigo, que siempre había tenido una respuesta lista para todo, se encontró sin palabras. ¿Cómo explicar decisiones tomadas hace tanto tiempo, motivadas por orgullo, prejuicio y miedo? ¿Cómo justificar lo injustificable? «No tengo excusas para lo que hice, señora», dijo finalmente. «Solo puedo decir que estoy intentando corregir mis errores ahora. Tarde, lo sé, pero sinceramente». «Es verdad, mamá», intervino Julia, sorprendiendo a todos. «Rodrigo se ha esforzado en los últimos meses. Las cosas han cambiado mucho». Doña Remedios estudió el rostro de su hija, buscando señales de que estaba siendo coaccionada o manipulada. No encontrando nada más que sinceridad cansada, suspiró profundamente. «Bueno, lo que importa es que estás aquí ahora, y trajiste a mi nieto», se volvió hacia Cayetano con una sonrisa radiante. «Un nieto tan bonito y educado. Necesitaré tiempo para conocerlo bien, compensar todos estos años. Podemos venir siempre que usted quiera», aseguró Cayetano, ya sintiendo una conexión especial con aquella abuela cálida, tan diferente de la formalidad de doña Carmen. El almuerzo que siguió fue más distendido, con doña Remedios sirviendo platos típicos salteños que Cayetano nunca había probado. Rodrigo, inicialmente reservado, gradualmente se unió a las conversaciones, demostrando un lado más relajado y accesible que sorprendió incluso a Julia. Al final del día, cuando regresaron a la posada donde se hospedarían, Cayetano se sentía lleno de una felicidad nueva. Había descubierto una parte de sí mismo que ni sabía que le faltaba, sus raíces maternas, la simplicidad acogedora de una familia que valoraba el afecto por encima del estatus. «Gracias por traerme aquí», dijo a Julia mientras se preparaban para dormir.
Es como si finalmente hubiera encontrado la otra mitad de mí mismo. Julia sonrió, emocionada por la percepción de su hijo. Siempre tuviste las dos mitades dentro de ti, mi amor, solo que no sabías reconocerlas. El fin de semana en Salta marcó el inicio de una nueva fase. En los meses siguientes, las visitas se hicieron regulares. Doña Remedios eventualmente fue invitada a pasar temporadas en la mansión en Buenos Aires, trayendo consigo una informalidad y calidez que transformaron la atmósfera de la casa. Rodrigo, a pesar de todos los cambios, seguía siendo Rodrigo. Ambicioso, a veces distante, frecuentemente absorto en el trabajo. Pero había momentos, durante una cena en familia, o asistiendo a una presentación escolar de Cayetano, en que demostraba una capacidad de conexión emocional que antes parecía imposible. Julia floreció con su libertad recién conquistada. Retomó los estudios interrumpidos décadas atrás, matriculándose en un curso de pedagogía, su sueño de juventud. Gradualmente, construyó una vida que iba más allá de ser madre de Cayetano o ex de Rodrigo, una identidad propia, con amistades e intereses independientes. En cuanto a Rodrigo y Julia como pareja, la situación permanecía indefinida. Había un respeto mutuo creciente, ocasionales momentos de complicidad cuando se trataba de Cayetano, pero las cicatrices del pasado eran demasiado profundas para permitir cualquier romanticismo inmediato. Si algún día volverían a ser una pareja de verdad, solo el tiempo lo diría. Un año después de la fiesta que lo había cambiado todo, Cayetano cumplía 13 años. La celebración, diferente de sus cumpleaños anteriores, fue simple y genuina. No había la ostentación habitual de los Alburquerque, solo las personas que realmente importaban. Julia, Rodrigo, doña Carmen, doña Remedios, algunos amigos de la escuela que finalmente había podido acercar a su vida real. Durante la fiesta, Cayetano observaba a los adultos interactuando. Su madre conversando animadamente sobre su curso, su padre discutiendo política con un profesor, las dos abuelas intercambiando recetas como viejas amigas. Era una escena improbable, casi surrealista considerando de dónde habían partido. En un momento de pausa, encontró a Julia sola en la terraza, admirando el atardecer sobre el río de la Plata. «¿En qué estás pensando?», preguntó, acercándose. Ella sonrió. Aquella sonrisa que ahora podía exhibir libremente, sin miedo o restricciones. «En cómo la vida da vueltas», respondió, pasando el brazo por los hombros de su hijo. «Hace un año, yo todavía era doña Zulmira, la empleada. Vivía con miedo constante de ser descubierta, de ser alejada de ti. Ahora estoy aquí, públicamente tu madre, estudiando, reconstruyendo mi vida. Parece casi un sueño». «No es un sueño», aseguró Cayetano, apoyando la cabeza en el hombro de ella. «Es real. Construimos esto juntos». Desde la puerta de la terraza, Rodrigo observaba a madre e hijo abrazados contra el cielo anaranjado. Hubo un tiempo en que la escena lo habría llenado de celos y resentimiento. Ahora sentía solo una extraña paz. No era la familia que había planeado, ni la vida que había imaginado, pero había una autenticidad en esta nueva configuración que percibió con sorpresa. Lo hacía más feliz que toda la perfección artificial que había intentado mantener durante tantos años. Se acercó despacio, incierto si su presencia sería bienvenida en aquel momento íntimo. «¿Puedo unirme a ustedes?», preguntó, con una vacilación inusual en su voz. Julia y Cayetano intercambiaron una mirada rápida. Luego le hicieron espacio entre ellos. «Claro, papá», respondió Cayetano, extendiendo el brazo. Los tres se quedaron allí, lado a lado, observando el sol desaparecer en el horizonte. No era una familia perfecta, ni mucho menos. Había heridas aún no completamente cicatrizadas, ajustes constantes, ocasionales recaídas en viejos patrones. Pero era real, verdadera, construida no sobre apariencias y expectativas sociales, sino sobre la base más sólida que existe, la verdad. Mientras las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo porteño, Cayetano supo, con la certeza que solo el corazón proporciona, que habían encontrado su camino. No el camino más fácil ni el más obvio, sino el único que les permitiría ser quienes realmente eran, imperfectos, complicados, pero finalmente libres. Y en aquel momento de claridad, comprendió que su historia, la historia de su familia, no era sobre lujo o privilegios,
ni siquiera sobre secretos o revelaciones. Era, al final de cuentas, sobre la búsqueda más fundamental de todo ser humano, el derecho de conocer sus orígenes, de amar y ser amado honestamente, de existir bajo la luz clara de la verdad. «Feliz cumpleaños, mi hijo», susurró Julia, besándole la frente. «Feliz cumpleaños, Cayetano», repitió Rodrigo apretando ligeramente su hombro, y Cayetano, sintiéndose completo como nunca antes, sabía que este era, de hecho, el regalo más valioso que podría recibir. Una familia real, con todas sus complicaciones, pero finalmente verdadera. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Cayetano, Julia y Rodrigo haya tocado sus corazones. El poder de la verdad, la fuerza del amor materno y la capacidad humana de crecer y cambiar son temas que resuenan en todos nosotros. Para más historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a la izquierda de su pantalla. Si esta narrativa ha conmovido sus emociones, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días les traemos nuevas historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas, revelando belleza donde menos lo esperamos. Compartan en los comentarios sus impresiones sobre esta familia que, a pesar de todas las adversidades, encontró su camino hacia la verdad. Estamos ansiosos por leer sus opiniones y sugerencias para próximas historias.